Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren fantásticamente bien, rebosantes de energía y con ganas de sumergirnos en historias que nos tocan el alma. Hoy tenemos entre manos un tema que estoy seguro va a resonar en los corazones de muchísimos de ustedes, especialmente de aquellos que suspiran cada vez que aparece una producción turca en sus pantallas y, por supuesto, de los fervientes seguidores de una pareja que ha logrado traspasar fronteras, conquistando admiradores a lo largo y ancho del planeta. Vamos a desgranar la fascinante historia de Özge Gürel y Serkan Ayolu, pero no de una forma superficial, sino adentrándonos en ese instante definitorio, ese chispazo inicial, ese flechazo que, como nuestro título bien adelanta, lo cambió todo para ellos. ¿Están listos para embarcarse en un viaje por el romance, el ascenso a la fama y la génesis de esa conexión que encendió la chispa de una relación inolvidable? Pues abróchense los cinturones, porque la travesía que nos espera está cargada de emoción y revelaciones. Y antes de zambullirnos de lleno, si aún no han tenido la oportunidad de unirse a nuestra creciente comunidad, les extiendo una invitación sincera y llena de entusiasmo. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy nos proponemos desentrañar esa química innegable, esa conexión eléctrica que Özge Gürel y Serkan Ayolu exhibieron desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron en la pantalla. Más allá de las líneas de un guión, su vínculo trasvasó la ficción para florecer y convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas del universo del espectáculo. Para comprender la magnitud de ese flechazo que lo cambió todo, es indispensable retroceder en el tiempo, a la etapa en la que ambos talentosos actores coincidieron en un proyecto que, sin lugar a dudas, marcaría un antes y un después en sus trayectorias profesionales y, de una manera aún más profunda, en sus vidas personales. Hablamos por supuesto de la serie que los catapultó a la fama internacional, que los presentó ante millones de espectadores en todo el mundo, Kiraz Mevsimi. Para quienes no la ubiquen por su título original, en muchos países latinoamericanos y de habla hispana se la conoció y amó como Amor de Verano o Temporada de Fresas. Desde el instante en que sus personajes, Öykü, la soñadora aspirante a diseñadora de moda, y Ayaz, el carismático y exitoso arquitecto, se encontraron en el universo de Kiraz Mevsimi, algo verdaderamente mágico comenzó a suceder. Las miradas cargadas de sentimiento, los gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que sus diálogos parecían fluir con una naturalidad sorprendente, todo indicaba que lo que se estaba gestando iba mucho más allá de una simple interpretación. Era una energía palpable, una electricidad que se sentía en cada escena, y los espectadores, con su aguda sensibilidad, lo percibieron al instante. En Kiraz Mevsimi, Öykü era esa joven llena de sueños, un poco despistada y con un corazón enorme, dispuesta a comerse el mundo a través de su pasión por la moda. Ayaz, por su parte, representaba el ideal de éxito y encanto, un profesional que deslumbraba no solo por su talento arquitectónico, sino también por su magnética personalidad. La trama se tejió magistralmente en torno a sus encuentros fortuitos, sus inevitables desencuentros y, sobre todo, a cómo, a pesar de sus diferencias aparentes y de los obstáculos que la vida les presentaba, se veían irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Lo verdaderamente fascinante de la evolución de su relación en pantalla era la autenticidad con la que se desarrollaba. No se sentía forzada ni artificial, sino que fluía con una espontaneidad que la hacía sentir completamente real. Y eso, queridos espectadores, es un logro que no se consigue con cualquier dupla de actores. Özge Gürel y Serkan Ayolu lograron transmitir esa dulzura inherente, esa intensidad apasionada y esa vulnerabilidad que desarma y enamora. Y no es de extrañar, porque como la propia vida a menudo demuestra, detrás de las interpretaciones más convincentes, la chispa que encendió su relación en el plano personal comenzaba a prender con fuerza. Los rumores que posteriormente ellos mismos confirmarían con una sonrisa cómplice, apuntan a que la conexión especial comenzó a sentirse de manera tangible durante las intensas jornadas de grabación. Imaginen el escenario, largas horas de trabajo ininterrumpido, la constante cercanía compartiendo escenarios, la intimidad forjada a través de diálogos cargados de emoción y pasión es, sin duda, el caldo de cultivo perfecto para que los sentimientos más profundos tengan la oportunidad de florecer y arraigar. La intensidad de las escenas románticas, esa necesidad imperante de crear la ilusión de amor para la audiencia, a menudo tiene un efecto secundario poderoso, comienza a difuminar la línea,
a veces tan frágil, entre la ficción y la realidad. Y en el caso de Özge y Serkan, esa línea parece haberse disuelto de una manera excepcionalmente hermosa y romántica. Se dice, y son ellos mismos quienes lo han compartido, que fue Serkan quien dio el primer paso, cautivado por la dulzura innata, la energía vibrante y la sonrisa radiante de Özge. Y ella aparentemente no tardó ni un instante en corresponder a esos sentimientos que comenzaban a surgir. Lo que realmente hizo que este flechazo fuera tan extraordinariamente significativo es que su impacto no se limitó únicamente a sus vidas personales. Tuvo una repercusión directa y amplificadora en el éxito arrollador de Kiraz Mepsimi. La química entre los protagonistas es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales, la argamasa que une cualquier serie romántica y la hace memorable. Y en este caso particular, su conexión era tan potente, tan real, que traspasaba la barrera de la pantalla, logrando que los espectadores se involucraran emocionalmente de manera profunda con sus personajes y, por extensión, con su historia. La audiencia se enamoró de Öykü y Ayaz no solo por la brillantez del guión, sino, sobre todo, por la manera en que Özge y Serkan daban vida a esos sentimientos, infundiéndoles alma y verdad. Cada mirada cómplice, cada abrazo tierno y reconfortante, cada instante de pura ternura compartida, resonaba con la audiencia de una forma muy especial, creando un vínculo casi íntimo. Además, es fundamental recordar el contexto en el que se desarrolló todo esto. Kiraz Mepsimi no fue solo un éxito moderado en Turquía, se convirtió en un fenómeno de proporciones internacionales, expandiéndose a decenas de países y cautivando a audiencias de diversas culturas. Y una parte crucial de ese éxito global se debió, indiscutiblemente, a la pareja protagonista. La gente se enganchó a su historia, a su amor que parecía nacer de las páginas de un cuento de hadas, y sentían que formaban parte de él. Y cuando los actores que interpretan a una pareja tan entrañable en la ficción, además, comienzan a forjar una relación real, un amor auténtico en la vida, la conexión con los fans se multiplica exponencialmente. Para muchos seguidores, verlos juntos en la vida real era como presenciar la materialización de sus personajes favoritos alcanzando su tan anhelado, felices para siempre. La forma en que decidieron manejar su relación en el ojo público también fue un factor clave en la construcción de su imagen como pareja. Al principio, como es habitual en el mundo del espectáculo, optaron por mantener su romance en un plano más privado, permitiendo que los rumores y las especulaciones flotaran en el aire. Sin embargo, con el tiempo y a medida que su relación se consolidaba y se fortalecía, comenzaron a ser más abiertos y transparentes. Las apariciones públicas conjuntas, las fotografías compartidas en sus perfiles de redes sociales donde derrochaban complicidad y amor, las entrevistas en las que hablaban el uno del otro con una ternura y un respeto admirables. Todo ello contribuyó a forjar la imagen de una pareja sólida, genuina, profundamente enamorada y con los pies en la tierra. Y eso, sin duda alguna, generó aún más admiración, respeto y un apoyo incondicional por parte de sus cada vez más numerosos seguidores. El flechazo entre Özge Gürel y Serkan Ayolu no fue simplemente una coincidencia afortunada de guiones o un excelente trabajo de actuación, fue, como muchos han llegado a definirlo, una conexión de almas gemelas. Se encontraron en el momento preciso, en el proyecto adecuado, y esa chispa inicial, esa atracción mutua, se transformó en un fuego que ha perdurado y se ha avivado con el paso de los años. Han demostrado al mundo entero que una relación que nace en el set de grabación, ese entorno a menudo tan efímero y exigente, puede ser no solo duradera, sino también increíblemente fuerte, capaz de superar las presiones inherentes a la fama y el constante escrutinio público. Han pasado de ser compañeros de escena a compañeros de vida, y esa transición, esa evolución natural de su amor, se ha convertido en una de las historias románticas más inspiradoras y admiradas para sus miles de fans. Hemos sido testigos privilegiados de cómo sus carreras profesionales han continuado su ascenso imparable, pero siempre de la mano, apoyándose mutuamente en cada paso. Han compartido innumerables alfombras rojas, han celebrado juntos los éxitos profesionales del otro, y lo más importante, han construido una vida compartida, un hogar, una familia. La pareja, que tuvo el placer de unir sus vidas en matrimonio en una hermosa ceremonia en 2022, tras varios años de una sólida relación de noviazgo, sigue siendo un referente de amor verdadero, de complicidad inquebrantable y de apoyo mutuo en el competitivo y a veces volátil mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Verlos juntos, ya sea en la pantalla grande o en la intimidad de su vida real, sigue transmitiendo esa misma dulzura, esa misma intensidad y esa misma fuerza que nos cautivó desde el principio en Kiraz Mepsimi.
En resumen, queridos amigos, hemos recorrido el fascinante camino que describe como ese flechazo que lo cambió todo entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu, nacido en el vibrante set de grabación de Kiraz Mevsimi. No solo definió el éxito rotundo de una serie que ya es icónica en la historia de la televisión, sino que también sentó las bases sólidas y hermosas de una historia de amor que hoy es un modelo a seguir en la vida real. Desde la química innegable que desbordaban en cada escena hasta la consolidación de su relación fuera de los focos, su viaje ha servido de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su conexión demostró al universo entero que a veces, los guiones más hermosos y conmovedores no son los que están escritos en papel, sino los que la propia vida se encarga de escribir para nosotros, de una manera mágica y única. Muchísimas gracias por acompañarnos en este hermoso viaje por la historia de Ozge y Serkan. Un viaje que esperamos les haya resultado tan enriquecedor y emocionante como a mí me ha sido recordarlo y analizarlo. Me encantaría saber a ciencia cierta qué opinan ustedes al respecto. ¿Tuvieron la oportunidad de ver Kiraz Mevsimi? ¿Qué les pareció esa química tan especial entre los protagonistas? ¿Tienen alguna otra pareja favorita, surgida en un set de grabación, que les apasione y quieran compartir? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han disfrutado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis cautivadores. Hasta muy pronto.